Otro versículo habla de la conciencia. Así que tengamos una conciencia buena, educada, limpia ante la presencia del Señor. Yo de introducción, Pedro 1, 3, 16 al 18. Dice así: teniendo buena conciencia para que en lo que lo murmuran de vosotros como de los malhechores sean confundidos, y lo que blasfean nuestra buena conducta en Cristo Jesús. Ustedes saben que nosotros, los creyentes, que andamos alrededor del mundo llevando la palabra, tenemos que andar bien vestidos por la palabra de Dios. Por el enemigo siempre tiene a alguien que acechando para levantar falsa palabra, falsa calumnia. Por eso tenemos que andar con corazón limpio. Ahí vamos. La conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo mal y hemos hecho algo que ha ofendido a Dios. O sea, Dios le da conciencia a todo el mundo. El espíritu mismo nos dice, cuando nosotros, sabiendo que vamos a hacer algo malo, el espíritu nos habla y nos dice, está mal. Pero si tú lo haces, vas a tener un cargo de conciencia contigo mismo, sabiendo que no hiciste la cosa bien. Nuestra conciencia tiene la capacidad propia de reconocer a sí mismo, el tener conocimiento y percepción de su propia existencia, de existencia de su entorno. Es un sentir moral y la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Nosotros ya nosotros conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, si tú, por ejemplo, yo ando haciendo Uber, si alguien deja una cartera o un teléfono y yo me lo cato para mí, la persona llama y yo digo, no, aquí no lo dejan. Eso no es buen testimonio. Yo voy a tener un cargo de conciencia conmigo mismo. Lo debe leer rápidamente y entregárselo para atrás a la persona, y sé que mi conciencia va a estar en paz, primeramente con Dios y luego conmigo. En Tito 1, del 1:15, todas cosas son puras para los puros, más para los corrompidos, incrédulos, nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Ahí no lo está hablando bien claramente. Aquellos seres humanos que están allá afuera en el mundo, para ellos hacer cualquier cosa para ellos va a ser bien. Y lo que nosotros hagamos también va a estar mal, porque ellos están corrompidos. Los cristianos tenemos que tener conciencia y caminar con el sentir y el deber de hacer cosas que no ofenda a Dios. Debemos vivir claramente. ¿Cómo? En la palabra, en oración. Siempre, dando buen testimonio. Timoteo 1, 4 del 1 al 2, para los que están apuntando. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apóstatas de fe, escuchando al espíritu engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de este testimonio, teniendo cauterizada la conciencia. Ahí también el apóstol Pablo nos da una advertencia, nos enseña que debemos de seguir. Una conciencia sucia es aquella la cual se ha pecado, que ya no es sensible a lo que es bueno y a lo que es malo. Incluso es posible que es tan sucia y tan endurecida que aprueba cosas que son tan malas que acusan cuando la persona hace el bien. La persona cuando están totalmente perdida. Por ejemplo, para no mencionar nombres en el país, los sicarios, que le pagan por paga. Para ellos eso es normal, porque tienen su mente totalmente sucia. Nosotros los creyentes, ¿qué hemos de hacer? Orar por esa persona, porque para Dios nada es imposible. Para ver si su conducta, su conciencia cambia y viene en el mundo de la realidad. Eso es una conciencia totalmente podrida. Otro. El sistema de valor de los inmaduros o el débil produce conciencia débil, mientras que un sistema de valores plenamente informado produce fuerte sentido del bien y del mal. En la vida cristiana, la conciencia puede ser impulsada por una falta de comprensión de la verdad
de la Escritura y puede producir sentimientos de culpa y vergüenzas. Tiene que madurar en la fe para poder fortalecer la conciencia. Un individuo con una conciencia calcinada y no escucha su instinto y el poder de pecar con indiferencia, engañándose a sí mismo, pensando que todo está bien con su alma y tratar a los más insensibles sin compasión. Esa es la misma persona. O sea, están como en diferentes boquejos. Que van a seguir rondando, vamos a decir un político, mayormente un político que están con un cargo, ellos humillan, sabiendo que otros hermanos tienen necesidad y ellos saben que la necesitan, van por una ayuda, se la niegan, porque ellos están en su propia conciencia, no están en la conciencia del Señor, la verdadera palabra de ayudar y reconocer que esa persona necesita una buena ayuda. Llena nuestra mente todo el tiempo con la verdad de la Escritura, la ley perfecta de Dios. Se aclara en vosotros, entonces nuestra conciencia nos motiva a vivir de acuerdo con su ley. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra viva de Dios, manteniendo la palabra, cientificando la palabra de Dios, viviendo para Dios. Aquel varón anda de pueblo en pueblo, en ciudad en ciudad, llevando la palabra de Dios. Él sabe que su conciencia está limpia, porque él está haciendo la obra de Dios. Esperemos que todos lo hagamos algún día. La conciencia debe ser motivada de acuerdo a la ley. Romanos 2:15. Es un versículo que me motivaba para escribir, para ayudar y fortalecer nuestros almas. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y defendiéndoles sus razonamientos. Es en Romanos. Llenarse de la palabra bíblica, hermano, porque ese conocimiento en que vas a ayudar con el día a día para marcar la diferencia entre lo que es agradar y no agradar a Dios. Cualquier decisión que tomes sin conocimiento bíblico tiene consecuencias agradar y no agradar a Dios, cualquier decisión que tome sin conocimiento bíblico tiene consecuencias en dejarse decir, es decir, a su familia, a sus amigos, la gente, hermanos, etcétera, etcétera. En Cristo Jesús lo está viendo y ellos son los primeros que van a dudar de cualquier buena fe que podamos uno tener como cristianos. Ahí lo que le quiero decirle, nosotros como cristianos, por ejemplo, vamos al supermercado y vemos a alguien que resbala o se cae. Y hay hermanos que saben que somos cristianos y nosotros no le atendemos la mano, estamos dando un mal testimonio. Entonces, ese que está al lado nos va a criticar. Para proteger nuestra conciencia y mantenerla en buena condición, debemos de predicarnos. Si fue que volé la página. Ay. Y así mismo es. Amén. Aquí está ya. La que la tenía mal. De predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Todos los días debemos pedir al Espíritu Santo que nos justifique y nos recuerde del juicio del cual somos salvos por nuestra unión con Cristo Jesús. Debemos pedirle todos los días al Señor que nos hable, que nos guíe al Espíritu Santo para nosotros mantenernos firmes en su palabra y enfocarnos siempre en su camino. Porque el enemigo no hay que ponerle más, nos pone gancho por todos los lados para que nosotros podamos rebalarnos para pecar ante la presencia de Dios. Por eso debemos siempre estar en el Espíritu y orándole al Señor que nos permita caminar en agua clara siempre. La conciencia funcional como un triángulo
y no como una lámpara. La conciencia produce su propia luz, si no simplemente deja la luz moral. La Biblia nos enseña acerca de la importancia de una buena conciencia. Ahí tengo como referencia Timoteo, el 1 al 5, Timoteo 1. Pues el propósito del mandamiento es el al amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí puedes seguir leyendo más para adelante. Es una buena referencia. Por eso es que para proteger nuestra conciencia y mantenerla en las buenas condiciones debemos predicarnos el Evangelio todos los días y pedirle al Espíritu Santo que nos convenza del pecado y nos guíe a la justicia y nos recuerde del juicio por el cual somos salvos por Cristo Jesús. Ella modela a la persona a su estándar más alto a los creyentes. Necesitamos mantener ese alto estándar sometiéndonos a la palabra de Dios diariamente. Leer la Biblia por lo menos 2 o 3 veces al día. Cuando yo me pongo en el parqueo ahí en la parada de los choferes, veo que cada quien está limpiando su cristal a cada rato. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos lo mismo con la Biblia a cada rato? Sería de mucha bendición. Hay una parábola que me vino a la mente de un mismo cristal. Es como que tú tengas el cristal de tu casa. Y usted ve que la luz entra siempre, pero si usted se descuida y el cristal todos los días cae polvo, se va a encurecer, va a estar sucio, ya la luz no va a entrar. Va a entrar, pero no va a entrar como entraba al principio. Eso quiere decir todo lo que nosotros fuera. Nos lo vamos echando en el bolsillo, vamos viviendo con el mundo de la perdición del mundo. ¿Cuál es la claridad? Cuando estamos en la palabra. Compartimos uno con los otros, nos mandamos mensajes. Hoy día hay muchas maneras de cómo compartir la palabra, pero lo mucho mejor es unirnos unos a los otros, compartirla unos a los otros que tenemos dudas, le preguntamos a un hermano, preguntamos al pastor y nos la aclara. Hechos 24:16. Es por eso procuro tener simple una conciencia sin ofensa ante de Dios y ante los hombres. Una buena conciencia también nos da en el corazón cuando tenemos paz por dentro. Podemos enfrentar la batalla por fuera en tranquilidad de una conciencia inquieta. Dividir el corazón y debilita la persona como podemos certificar por Cristo como la valentía. Si nuestra conciencia se identifica con nuestro sentir bíblico, la conciencia sirve un testimonio de lo que ya sabemos. Tanto nuestra conciencia es confiable solamente cuando nos lleva a elegir nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Dios es bueno, hermano. Esa es otra cosita que busqué para mantener buena conciencia. Es como aquel capitán que anda llevando su barco y la bruja le dice tiene que ir derecho, y si el capitán no le hace caso a la brújula y se va para la izquierda y choca con una piedra, ¿cómo tú crees que ese hombre va a vivir con su conciencia el resto de su vida? Va a estar totalmente frustrado. Pero la palabra nos dice, si obedecemos y escuchamos la palabra de Dios, nuestra conciencia va a estar clara. Creo que José, cuando lo estaban acusando, la mujer lo acusó, él no pecó ante de Dios, se mantuvo con su conciencia totalmente limpia. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo diariamente? Yo lo animo cada día de que estemos unidos unos a los otros, de venir a la iglesia, de compartir la palabra. Hoy día la iglesia está un poco vacía. Hay algunos que están enfermos, pero hay otros que saben que no están enfermos. Se han quedado cómodas. Diría yo, ¿su conciencia estará bien con ellos? Claro. Aquí donde se predica la palabra, como dijo la hermana el otro día, no es igual.
que está en el internet puede fallar, puede ver un problema técnico y tú te estás perdiendo la bendición. Tal vez Dios quería hablarte ese día y tú por quedarte en casa cómodo, no está aquí. Entonces ya tiene un cargo de conciencia, le está fallando al Señor. Vamos a reunirnos, que estos asientos no están aquí para donaciones, son para que lo usemos, para que apoyemos a los otros, para que la iglesia siga creciendo en número y en palabra. Que el Señor lo siga bendiciendo. Gracias. Amén. Gracias, hermano Esteban, por compartir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios y a levantar la ofrenda de nuestra escuela dominical. Si nos pueden ayudar también, amén, hermano Gilberto y hermano Dimas. ¿Dónde está el hermano Dimas? ¿Salió? Hermano Dimas, por otro lado, por favor. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que bendiga este tiempo, que siga orando. Amén. ¿Cuántos estamos recibiendo palabra de Dios? Amén. Vamos a dar gracias en esta mañana. Padre, gracias te damos, además por ya haber hablado a través de tu palabra, a través de tu siervo. Sigue usando tu palabra para ser animados a seguir adelante en estos tiempos. Bendice también estas ofrendas, que sean de grato olor a tu presencia, mi Dios, y que podamos dar con un corazón generoso. Te lo pedimos, te lo rogamos, que tú bendigas a aquel necesitado, le supla sus necesidades, y también especialmente al que da de corazón generoso y alegre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar y dar mientras viene el hermano. Amén. Vamos a entonar otro himno. Dice el himno, porque Él vive. Amén. Solamente la primera estrofa, porque Él vive, está en el 90. Si necesitan letra, dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, sí lo sé, que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Pueden tomar su lugar. Viene el hermano José. Amén. Y trae palabra de Dios. Vamos a recibir esta palabra. Pueden tomar su lugar. Gracias, hermanos en la fe. Dios les bendiga. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por nuestro invitado especial que desde México está acá. Gracias a Dios que llegó y qué bendición en tenerlo, hermano. Pastor, gracias. Bueno, hermanito, voy a continuar aquí con el tema de la semana pasada, de las epístolas de Pablo. Y solo es un repaso, hermanos, porque tengan por seguro que como le dije, esas cartas, las cuales nosotros consideramos como libros que él escribió 13, sabemos que el de Hebreo, creo que es Primera de Pedro 3.15 o Segunda de Pedro 3.15, donde vemos el estilo de él, y por eso es que llegamos a la conclusión que él escribió ese libro, pero no tenemos esa seguridad. Entonces, pues Dios lo usó grandemente a través de estas cartas que nosotros conocemos como libros. Y créanme que en 10 minutos, hermanos, no podemos ni tocar la superficie de la profundidad y lo bello que son esas revelaciones que Dios le dio al fariseo, Saulo, que se convirtió en Pablo. Y qué tremenda conversión de él. Y qué bendición ha sido de ánimo, y a través de esas revelaciones, de esas verdades y promesas de nuestro Dios. Pero entonces vamos a continuar, porque no quiero ponerle el carro antes del caballo, pues, como se dice. En continuación del repaso de esas epístolas o cartas de Pablo, las cuales, como les dije, revelan el ministerio, hermanos,
escondido desde la fundación del mundo, de acuerdo a Efesios 3:19, revelándonos verdades tras verdades, promesas tras promesas, gracias a nuestro poderoso Dios. Porque según Juan 8:32, como lo repasamos ayer en el tiempo de oración acá en la iglesia antes de ir a visitar, Juan 8:32, os sabréis la verdad y la verdad os hará libre. De la única manera que nosotros podemos ser libres de todo ese pecado es a través de esa libertad. ¿Y cómo es posible que hay gente que pueden vivir una vida entera con un alma perdido y un espíritu muerto? Muertos en sus pecados y delitos. Tienen todo en esta vida y cuando mueren se dan de cuenta de lo mucho que le hizo falta a Cristo, pero ya es muy tarde. Si entran a la eternidad ya es muy tarde. Y por eso nosotros no nos debemos de alegrar de eso, porque son familiares a veces. A veces son particulares, pero son gente que uno, por más que uno le dice de todas estas bonitas promesas de Dios en la profundidad de este tesoro, no lo quieren creer. Entonces eso no es culpa de nosotros. No nos podemos alegrar por eso, hermanos, porque de ese mundo perdido, tenebroso, venimos todos. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, y eso es la Biblia en miniatura en Juan 3:16. De esa manera no podemos perecer. Escúchenme, hermanos, de esa manera no podemos perecer si tenemos conocimiento y claridad para obtener ese entendimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ya eso lo conocemos, pero si tenemos ese conocimiento no podemos perecer. Dios nos utiliza de una manera especial, porque ese es nuestro ministerio. Id, porque para cada uno somos, evangelizamos, somos predicadores, porque mientras más usted tiene este libro, más Dios lo puede usar. Porque este es el libro de la verdad. Este es el libro de la libertad del pecado. De esa manera, la Biblia nos da tanta información que a veces es sobresaliente y rebozoso. Pero ¿qué más se puede pedir de un Dios que nos ha dado tantas bendiciones, hermano? Hermano, el hecho que estemos aquí con otro día más de vida, eso es una bendición. ¿Y cuántas promesas Dios no nos ha dado? ¿Cuántas bendiciones? ¿La podemos contar? No podemos contarla, porque cuando uno piensa en eso, a mí me da el dolor de cabeza. Cuando uno piensa en tantas bendiciones que Dios nos ha dado, porque nos ama. ¿Por qué? No sé, pero sí nos ama. Para siempre sea su misericordia, oh querido Abba Celestial. Hermanos, téngalo por seguro que la doctrina, la cual es enseñanza, no se puede dividir o restar de la predicación. Están casadas. Ambas son como cuerpo y sangre, no se pueden separar. Espero que eso sea un buen ejemplo. Pero bueno, démosles gracias a Dios, porque Él es nuestro Salvador. Y la razón por la cual nosotros estamos aquí es para glorificar su nombre. Entonces, ¿cómo es que una persona que vive una vida con todo lo que puede obtener aquí, todas esas pertenencias, y vivir sin Dios? Porque no tienen la seguranza de que nosotros tenemos a través de la libertad. No la tienen. Entonces usted le habla a ellos y ellos es como nada. No entiendo. Este libro es el tercer escrito en la cronología de sus cartas a los Corintios, la cual fue escrita desde Éfeso. Su relación con la iglesia en Corintio es desarrollada en Hechos 18, del 1 al 18. No podemos ir a esos por el tiempo, no podemos entrar ahí, pero la pueden escribir, pueden repasar. Los temas tratados son varios, pero pueden ser clasificados bajo el tema en general, conducta del cristiano. Eran bárbaros, era una iglesia carnal. Incluso la tremenda revelación de la verdad relativa a la resurrección está hecho para soportar tal dicho tema. 1 Corintios 15:58.
La ocasión de la epístola fue una carta desde Corintio, inquiriendo del tema de matrimonio y del uso de las carnes ofrecidas a ídolos. Imagínense lo carnal que eran. Primera de Corintios 7:1 y 8 del 1 al 13. Pero el apóstol estaba más inclinado por informes de profunda división y crecientes contenciones en la iglesia y hasta un caso de incesto, la cual no había sido juzgado o tratado. 1 Corintios 1:10 al 12 y 5:1. Las facciones no eran debido a las herejías, sino, no sé si lo dije bien, sino a la carnalidad de los inquietos corintios y su admiración a la sabiduría y elocuencia griegas. Imagínense cuando Pablo fue allá, que vio ese letrero que decía al Dios desconocido. ¡Wow! Toda esa energía, toda esa sabiduría secular, todo eso temporal, era lo que lo tenían a ellos, creyendo en esos ídolos, en esos dioses. Hasta para la gripe tenían un Dios. Yo creo que hasta para los piojos, no sé. Tenían un Dios. Dioses por todos lados. Y Pablo siempre predicándole del Dios vivo, del Dios personal que él tenía y que tenemos. Porque es un Dios vivo, es un Dios real. Algunos lo escuchaban y creían, pero algunos, ¿qué dirá decir este baboso hoy? La abominación del liderazgo humano en las cosas de Dios son reprendidas aquí. Menores desórdenes eran debido a vanidad, sometiéndose a una delicia juvenil en lenguas y dones de señas en vez de la instrucción sana. ¿Conocen a alguien que se enfocan en cosas que no son de Dios en vez de enfocarse en las instrucciones y el consejo sano? Y si no tienen el Espíritu Santo, no pueden tener esa libertad. Entonces podemos entender como cristianos, por eso es que tenemos que tener amor y compasión por el mundo perdido, porque de ahí venimos todos. Bueno, yo le hablo de mí, de toda esa maldad y todas esas cosas que no edifican y glorifican el nombre de Dios. Un análisis rígido de 1 Corintios no es posible. La epístola no es un tratado, sino vino del Espíritu Santo a través del dolor, solitud y santa indignación del apóstol. El siguiente análisis pueda que tal vez sea de ayuda. El libro es dividido en 7 partes, 1 Corintios. Número 1, introducción. El creyente parado en la gracia. 1 del 1 al 9. Número 2, el contraste de su presente estado facioso. 1, 10, 4, 21. Tercero, y moralidad reprendida, disciplina ordenada. 5, 1, 6, 8. Número 4, la santidad del cuerpo y el matrimonio cristiano. De todos estos temas. Carnes y limitaciones de la libertad cristiana. 8 del 1 al 11. Número 6, la orden cristiana de la Santa Cena. 11 del 2 al 34. Número 7, dones espirituales en relación al cuerpo, la iglesia y el ministerio cristiano. 12:1, 14, 40. Número 8, la resurrección de muertos. La resurrección de muertos. Creo que eso, no sé si la escribí bien ahí. Bueno, 15:1 al 58. Y direcciones especiales y saludos 16 del 1 al 24. Estos libros, hermanos, nos dan a nosotros un buen entendimiento de lo que fue un misterio en el Antiguo Testamento. Dios usó a Pablo a través de estas cartas a estas 7 iglesias, Asia Menor o en el área de Macedonia, donde abundaba con estos gentiles. Y Dios usó a Pablo
para ellos, porque no es como que Dios tiró a la basura a su pueblo judío, sino lo puso al lado, porque algún día Él va a tratar con ellos, esos huesos de Ezequiel 38 creo que es, y ellos van a ser salvos algún día como una nación, pero mientras tanto, como ellos que rechazaron la sana doctrina, Dios algún día va a tratar con ellos, y por eso es que Pablo es el apóstol de los gentiles, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, pero también a nosotros. Démosles gracias a Dios por eso, porque tenemos la aseguranza de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese gran sacrificio que se llevó a cabo un poquito más de 2000 años atrás. Démosles gracias al Señor que tenemos esa aseguranza, y esos libros, esas cartas de Pablo nos revelan muchísimo a nosotros. Démosles gracias a Dios que Él utilizó a este gran hombre, y no podemos ponerlo a Él como más que a Jesús, pero Dios lo usó grandemente, porque Él fue el escritor de estos libros, pero el autor es nuestro Dios. Nuestro Dios. Gracias, hermanos. Así es, qué bendición, hermanos, que todas las epístolas Dios usó a este siervo de Dios, al apóstol Pablo, porque trataba, si ustedes van a cada una de ellas, trataba con qué? Trataba con todas las situaciones que había en las iglesias. Usted se sorprende ahora de que hay situaciones, si usted estudia, es un estudioso de la Biblia, en Corinto era una iglesia carnal, que hacían de todo tipo. Si tú vivieras en esos tiempos, hubieras salido corriendo. ¿No es así, pastor? Hubieras salido corriendo, porque había herejía, incesto, había en la iglesia cristiana en los tiempos de Pablo. Gracias a Dios ahora que nos ha dado de su gracia, amén, de su bendición, para nosotros poder aprender de estas cosas para no cometerlo. Y así como hicieron todo eso, tuvieron consecuencias. Es de que no porque como ellos hicieron en Corinto, entonces nosotros estamos bien. No, es para nuestro aprendizaje, para que no cometamos los mismos pecados, los mismos errores de las iglesias antepasadas. Desde que qué bendición. Bueno, a continuación vamos a dar la bienvenida al pastor Arturo Garza, misionero a Durango, México. Él va a traer una introducción, un breve testimonio para cerrar la escuela dominical, y ya después proyectaremos algo de lo como Dios le llamó, cómo Dios ha obrado en él, en su familia y en su vida. Pero antes de eso, vamos a darle una cordial bienvenida. Y como decimos, iglesia, bienvenidos a la casa del Señor. Esta es su iglesia hasta que Cristo venga. Pase por favor, pastor. Es una bendición tenerlo acá con nosotros. Amén. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén. Algunos están tristes, ¿verdad? Porque se levantaron temprano. Bueno, primeramente, gracias, pastor, por su amistad y la confianza que me da de poder estar aquí. La verdad es una bendición para mí estar en la casa de Dios y verles, hermanos. Estuve aquí hace tal vez unos 5 años atrás, y hasta apenas me acaba de dar permiso mi esposa de salir otra vez. Soy Arturo Garza, soy originario de Nuevo León, de Monterrey. Pero no soy así como algunos dicen. Vivo a las afueras, nací a 25 kilómetros fuera de la ciudad de Monterrey. Hay un pueblo, se llama El Barrial, Villa Santiago, Nuevo León. Y pues a la edad salí de una familia de 16 hermanos, papá y mamá. Papá falleció hace 4 años, casi 5. Mi mamá falleció el año pasado, sus 88 años, en septiembre. Y 3 de mis hermanos
fallecieron pequeños de brazos, y ahorita quedamos 11 hermanos. Y Dios me sacó. Usted sabe que cuando hay una familia grande y un papá tomador, pues hay pobreza, hay desgracia, miseria. Dios tuvo compasión de mí, me sacó de allí y me puso en sus caminos. Y en febrero del 71, no sé dónde andaba usted, pero yo estaba aceptando a Cristo como mi Salvador, siendo un muchachito. Febrero ya prácticamente pasaron, hermanos, 51 años. En 51 años pueden suceder mil cosas, hermanos, pero por la gracia de Dios nos hemos mantenido, hermanos, ahí en los caminos de Dios, en la lucha. Y bueno, yo me crié prácticamente allí bajo el ministerio de la familia Ashcraft. No sé si ha oído el pastor Tommy Ashcraft. Bueno, un hermano de él menor, yo me crié con él desde niño. Y pues ahí estudié. En el 77 ingresé en el Instituto Bíblico Montebrón. En mayo del 81 gradué, o me corrieron. A los 20 me estaban ordenando para el ministerio, y pues a través de todo este tiempo he servido al Señor bajo el ministerio allí de la Iglesia Bautista Montebrón. Estuve 6 años y medio, casi 7, en Ciudad Jiménez, Chihuahua, también trabajando dentro de una casa hogar, y en las rancherías ahí con los tarahumaras. Ahí en Jiménez, Chihuahua, teníamos casa hogar, y ahí comenzamos nuestra primera iglesia, Iglesia Bautista La Fe. Y ya por los últimos 30 años, hermanos, en Durango, México. Ahí estamos. Durango pues es la tierra de los alacranes, donde su pastor es por allá. Desde el más pequeño hasta el más grande, hermano, de 31 centímetros, lo traen con cadena así. No tanto, pero 30 centímetros del tamaño de una regla, hermano, es como 12 pulgadas. Usted que vive acá, ¿verdad? Un pie. Imagínese un alacrán aquí en el cuello de ese tamaño. La calentura le da, ¿verdad? Pero hermanos, ahí estamos en Durango, estamos predicando, estamos ganando almas para Cristo, estamos bautizando a los convertidos, estamos discipulando familias, estamos entrenando obreros, y bueno, lo bonito de todo esto es que usted tiene una parte con nosotros. Yo en aquellos años, hermanos, cuando yo gradué en el 81, no se usaba eso de diputación, de visitar iglesias. Nunca lo hice. Cuando me tocó estar aquí, fue del corazón de su pastor que me dijo: pastor, queremos apoyarlo. Y yo aprecio, hermanos, sus oraciones, y aprecio el que ustedes tengan una parte también económica mensual en aquel ministerio. Tal vez usted jamás visite en su vida Durango, pero hermanos, estamos nosotros echándole ganas por allá. Téngalo por seguro. Tengo una esposa que es una guerrera, ahí las buenas y las malas, ahí ella fue salva bajo el ministerio del pastor Elmer Fernández. Yo fui salvo bajo el ministerio del pastor Tommy Ashcraft, así que venimos de buena referencia. Y Dios nos dio 5 hijos, 3 varones y 2 señoritas. El varón grande tiene 29, se llama Arturo Junior, Arturo Eduardo, le decimos Eddie de cariño. Él es mi asistente ahora. Él tuvo la bendición de estudiar en el 2010 en el colegio Ohio Sanderson, aquí en Indiana. Él graduó en el 2015 y regresó a Durango, y él ahorita está pastoreando, bueno, está conmigo, está como asistente de pastor. Cuando yo no estoy, él pastorea, ¿verdad? Pero él es un predicador ahora. La segunda hija se llama Rebeca, ella tiene 26, ella fue graduada también hace un poco más de 3 años ahí en San Luis Potosí, con el pastor Luis Ramos. Y luego tengo una tercera hija, se llama Raquel, y ella está en su 3er año de colegio en Providence, ahí en el estado de Elgin, Illinois. Está de la ciudad de Chicago todavía como 1 hora y media al norte, donde
hay nevadas ahorita, está frío. Entonces ella está en su tercer año y los siguientes, los dos menores que son gemelos, David y Josué, tienen sus 20, también ellos comenzaron su segundo año este enero allí en el mismo colegio. Así que tengo 3 hijos preparándose. Es difícil, hermanos, es difícil para un pastor nacional en México tener hijos preparándose en colegios privados cristianos aquí en los Estados Unidos. Pero yo les di luz verde, les dije, escojan hijos, dónde prepararse. Lo único que puedo hacer es ayudarlos en lo que pueda. Y la razón que ando aquí, pastor, déjeme compartir esto, no vivo aquí, no vengo seguido para acá. Le digo, la última vez que vine hace 5 años o más. Entonces, lo único que el año pasado, ahí en ese colegio en Providence, Baptist College se llama, hubo contagios. Mandaron a los estudiantes a sus casas. Mis hijos no se vinieron a Durango, a México, por lo caro de los boletos de avión. Entonces les recomendamos visitar a su familia allí en Hammond, Indiana. Y ellos se quedaron allí, dejaron de trabajar en el colegio por 6 meses, pero siguieron con sus clases en línea. Entonces, como no trabajaron, ellos trabajan, o sea, tienen beca de trabajo, que lo que el colegio les da va directamente a la cuenta del colegio. Así que ellos no traen ni un centavo en la bolsa. Pero dejaron de trabajar, siguieron con las clases en línea. ¿Y qué pasó? Pues les llegó un requerimiento de pago por esos meses que hicieron clases en línea. Entonces, la razón que ando aquí es para poder juntar algo de dinero y echarles la mano. Eso es más que la verdad. Yo regreso, vine nada más por 3 semanas, ya se me fue 1.5, así que me queda 1 semana y media para estar acá. Y gracias, pastor, por recibirme y la verdad es un honor para mí poder estar aquí. ¿Podemos pasar ese video, pastor, ahorita? ¿Lo tiene listo, hermano? No, está dormido. Perdón. ¿Tiene listo el video ahí? Ok. Entonces, es un pequeño video, hermanos, que habla un poquito de la historia en Durango, de cuando llegamos y todo. Vamos a verlo, por favor. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Somos la familia Garza y servimos al Señor por más de 25 años en el estado de Durango, México. Durango es un estado de aproximadamente 1,5 millones de habitantes, donde la capital del estado, donde nos encontramos sirviendo, tiene aproximadamente 1 millón de personas con muchas necesidades, pero la necesidad más grande es la de escuchar del Evangelio del Señor Jesucristo y ser salvos. En Durango predomina el catolicismo, como en la mayor parte de nuestro país, con sus costumbres, tradiciones y satanismo. Toda esta idolatría, junto con el crimen y narcotráfico y los secuestros, todo esto han hecho de Durango un lugar inseguro, lleno de tanta desgracia, miseria, amargura y destrucción en los hogares. Nuestra gente necesita ayuda espiritual. Ayúdenos a orar por Durango, sus municipios, sus rancherías, para que el Señor siga usándonos para traer muchas almas a los pies de Jesucristo. La verdad es que queremos ver vidas cambiadas, hogares diferentes y corazones transformados para la gloria de Cristo. Todavía hay mucho por hacer, por mejorar, por avanzar. También por las montañas todavía existen varios grupos de gente indígena, los tepehuanos, los huicholes, los mexicaneros y tarahumaras venidos de la Sierra de Chihuahua, entre otros. Por favor, oren por Durango y la gente que será salva aquí. Dios tenga misericordia de este lugar.
Mi nombre es Arturo Garza Almaguer. Para mí es un privilegio y bendición compartir de mi familia y ministerio del cual Dios me ha confiado y llamado, sirviendo con gozo y gratitud en mi corazón. He sido privilegiado y bendecido permaneciendo y trabajando en la obra del Señor por más de 35 años. Todos estos años he servido al Señor bajo diferentes ministerios. Por ejemplo, Iglesia Bautista Montebrón en Monterrey, México, Iglesia Bautista La Fe y Casa Hogar en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Y por los últimos 23 años en Durango, México, donde el Señor me llamó. Comenzando desde cero, ahora por la gracia de Dios existe la Iglesia Bautista Fundamental de Durango y sus metas y propósitos son predicar la palabra de Dios, ganar almas para Cristo, bautizar a nuevos convertidos, discipular familias, comenzar rutas, repartir literatura, Nuevos Testamentos, Biblias, entrenar obreros, establecer iglesias. Ahora mismo tenemos 2 iglesias bajo nuestro ministerio por algunos años y ahora mismo tenemos algunos jóvenes y señoritas preparándose en diferentes institutos bíblicos y colegios cristianos y otros más son entrenados y enseñados bajo nuestra iglesia. Por favor, pedimos de sus oraciones por mi familia y este ministerio para que el Señor nos guíe siempre a hacer su voluntad. Dios les bendiga. Nosotros, la iglesia, tenemos parte en este ministerio de la familia Garza y del ministerio de Dios, amén. Así es de que yo cuando era niño crecí en este estado y un día fui ahí al supermercado, al centro, un fin de semana, todavía sin atender la iglesia cristiana, y me llamó la atención una calcomanía, un sticker de Florida con la naranja, una palma y la naranja. Y yo dije de niño, tenía como 9, 10 años, dije un día estaré en Florida. Solo lo dije, lo puse en un pickup, una camioneta de papá que tenía y le pedí permiso a él, lo puse ahí al frente y siempre que me subía decía voy a estar en Florida algún día. Y los demás jóvenes, los demás niños me decían que yo estaba loco o algo. Pero era el plan de Dios y así me trajo. Después, así es como estamos acá y después yo oraba que Dios me regresara a mi país, al estado para seguir predicando la palabra de Dios cuando conocí de Cristo. Y ya Dios, en vez de llevarme más allá, estaba en el estado de Texas desde el 93 hasta el 2002 viví en el estado de Texas. Pero Dios, en vez de traerme a Texas,
mantenerme ahí o regresarme a México me trajo más acá a Florida, y yo recordé ese tiempo, esa meta que de niño tenía. Así es de que, pero ahora nos da Dios la oportunidad de, si nosotros no vamos, no estar, apoyar a otros que van. Y yo la verdad le doy gracias a Dios por estos siervos de Dios que han sido fieles, que sin muchas iglesias apoyarle económicamente han seguido fieles, estar allá. Este video era ya un poco de hace unos par de años, ¿no? Pero más reciente, y como ya escucharon del pastor misionero Garza, a 30 años. Se dicen fáciles, pero es una larga vida. 30 años de estar por allá, predicando fielmente, sin muchas iglesias apoyando económicamente, pero Dios siempre abre puertas. Así es de que hay otros ministerios que están porque iglesias les apoyan, y qué bendición. Y nosotros, Dios nos puso en el corazón apoyarle desde hace ya aproximadamente, ya bastante, ¿verdad? Algo de años. Así es de que qué bendición. Gracias, iglesia, les agradecemos por todo su apoyo a estos misioneros, a las misiones, y no solamente en nuestro país, pero en otros países. Tenemos misioneros en otros países, en Centroamérica, Suramérica, y gracias a Dios hasta en Tailandia, que estamos apoyando al hermano Eduardo Pérez. Qué bendición. Y le damos gracias a Dios por eso. Mientras, le doy gracias a Dios también por cada uno de ustedes y por sus oraciones. Así es de que vamos a comenzar. Vamos a tomar solamente un par de minutos. Cuando digo un par, es un par. Pasen ya coro desde ahora. No vayan a otro lugar, pasen. El coro ya pase para dar inicio a nuestro servicio.